Sander, buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar. El día de hoy tenemos la oración compuesta número 3. Seguimos en esa secuencia. Entonces, este es uno de los temas de gramática bastante complejos. Entonces, ya estamos en el rubro 3 para poder comprender. Entonces, o también se conoce al rubro de sintaxis, ¿no? Ya estamos en la parte 3, la oración compuesta. Veamos en este organizador visual. Tenemos ahí la oración. Puede ser simple o compuesta. Entonces, dos grupos importantes que son los elementos, el sujeto y el predicado. De ahí viene oración bimembre. La oración simple tiene esta estructura y la oración compuesta también tiene esta estructura. Puede darse como sujeto tácito, sí. Entonces, para poder recordar y entender mejor, el sujeto, ¿no? Es un determinante, básicamente. El sujeto siempre tendrá un nombre, que eso es el sustantivo, de preferencia, sino adjetivo o complemento del nombre o aposición, o bien pronombre. Puede ser un adjetivo, un complemento del nombre, puede ser una posición o pronombre. Algunas veces un verbo en infinitivo puede ser sujeto, puede desempeñarse como sujeto. Ahora, el predicado, ¿no? Un predicado verbal constituido por verbo predicativo, complementos verbales. Entonces, cuando se dice un verbo predicativo, todos los verbos, excepto ser y estar y parecer, cuando actúan como copulativos. Entonces, ahí nosotros nominamos como aquello que todos los verbos, a excepción del verbo ser o estar o el verbo parecer, cuando van estos verbos no es predicativo, no es verbo predicativo. En cambio, los demás verbos, trabajar, comer, cantar, analizar, ¿no? Entonces serán verbos en predicativo. Ahora, complementos verbales. Complemento verbal. Complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial y complemento predicativo, complemento agente. Gramática antigua. En gramática estructural será objeto directo, objeto indirecto, simplemente circunstancial, ¿no? Predicativo sí, y agente. ¿Bien? El agente solo está en oración en voz pasiva, ¿de acuerdo? Ahora, en la gramática transformacional ya no se llaman complementos ni objetos directos, simplemente es sintagma nominal, ¿no? Sintagma preposicional, ¿no? Preposicional. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo se dice que es un verbo? Básicamente, cuando llamamos, a ver, acá, el predicado. Según la significación del verbo puede ser nominal, ¿no? Constituido por verbo copulativo y atributo. Puede ser, estar y parecer. El verbo copulativo es ser, estar y parecer. Cuando es el verbo ser o estar, ¿no? En inglés eso se llama el verbo to be. En el castellano el verbo ser, estar, ese es verbo copulativo. Y el verbo parecer. Cuando yo digo yo soy, tú serás, él será, nosotros sabemos, fuimos, ellos fueron, ese es el verbo copulativo. Entonces, desde luego que el nominal, ¿no? Cuando dicen nominal se refiere al nombre y atributo es, complementa el núcleo del sujeto cuando el verbo es copulativo, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar varios criterios en ejemplos. Ya vamos a explicar paso a paso. Bien, entonces, ahora, como les indicaba, sintagma nominal es el predicado, perdón, el sujeto, y el sintagma verbal es el predicado. ¿Bien? Entonces, ahí estamos. Acá se está haciendo una ampliación de lo que es la oración simple, y la oración compuesta también tendrá ese orden, ¿no? Entonces, estoy haciendo las nominaciones equivalentes. Veamos acá, estructura y significación de la oración compuesta. Acá ingresamos a la oración compuesta.
Tienen más de un verbo en forma personal y tantos predicados como verbos presentes. A cada una de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta se le llama proposición. Tus oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. ¿Bien? Dos o más oraciones conocidas como proposiciones, unidas por una conjunción coordinante. Son sintácticamente independientes. Bien. Entre las oraciones coordinadas pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. En función a las conjunciones, llámese copulativas, ¿no? O llámese subordinadas. Un segundo, por favor. Un segundo. Prosigo. Entonces, estábamos en este tema. Ahora estamos delimitando la oración coordinada con la oración subordinada. Entonces, las oraciones coordinadas es cuando trabaja con una conjunciones coordinadas. Aquí trabajan las conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas, pero tiene que tener el uso de esas conjunciones. Pero el sentido de la oración también va en ese orden, dependiendo de la copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva y explicativa. Aquí tenemos el ejemplo. Las proposiciones suman sus significados. Juan dicta y Gloria escribe. En disyuntiva, es separación de ideas. Presentan dos opciones que se excluyen. ¿Vienes o te quedas? Bien, dos opciones. Adversativas. La segunda proposición corrige a la primera. Saúl lleva gafas, pero no se le ve. Adversativas. Pero. Distributivas. Las dos proposiciones entran en alternancia. Ayer ya salía el sol, ya se escondía. O en caso de explicativas. La primera proposición aclara la segunda. Este coche es muy caro, es decir, no puedo comprarlo. Bien, hasta aquí todo lo que son oraciones coordinadas. Oraciones subordinadas. Dos o más oraciones, proposiciones, unidas por un enlace subordinante. Dos o más oraciones, o llámese proposiciones, unidas. Pues ya dije, se dice proposición en la gramática estructural, oraciones en la gramática tradicional y también en la transformacional, ¿no? Unidas por un enlace subordinado, la proposición subordinada depende sintácticamente de la principal y realiza una función de esta. Sustantivas. Se comportan como un sustantivo y hacen las funciones propias de este. O sea, las oraciones o proposiciones provienen de un sustantivo. ¿Bien? O hacen, como dice, se comportan como un sustantivo y hacen las funciones propias de este. Adjetivas. Se comportan como un adjetivo y complementan a un nombre. Van introducidas por por una preposición relativa y tienen antecedente expreso. Por ejemplo, en este caso, el libro que está ahí es mío. No, por ejemplo, ¿qué está ahí? Hay dos verbos ahí. Es una oración compuesta. O adverbiales. Se comportan como un adverbio y realizan la función de complemento circunstancial. ¿Bien? Veamos acá en el siguiente cuadro. Tipos de oraciones subordinadas sustantivas. Bien, solo sustantivas, tienes otra clasificación. Recordemos que las oraciones subordinadas pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. Ahora, dentro de la primera clasificación,
las oraciones subordinadas sustantivas, solo sustantivas, de sujeto. La proposición subordinada hace la función de sujeto. Digo, la proposición subordinada hace la función de sujeto del verbo principal. Ejemplo, el que llegó tarde bailaba muy bien. Esta oración compuesta, ¿por qué es compuesta? Acá hay un verbo, llegó, y el verbo principal es bailaba. El que llegó tarde reemplaza a un sujeto a un sustantivo, a un sujeto. Yo digo, por ejemplo, en oración simple, Jorge bailaba muy bien. Una sola palabra, Jorge. A Jorge lo transforma así, el que llegó tarde. O por María, o por Francisco, o por el alumno. El alumno bailaba muy bien. Entonces, acá, mire, esta es una oración, ¿por qué subordinada? Es subordinada porque hay un elemento principal y hay otro elemento subordinado. Yo digo, el que llegó tarde bailaba muy bien. ¿Cuál es lo importante? Si yo le quito esta estructura, bailaba muy bien, sigue siendo oración. Entonces, este es el verbo principal y la oración principal también es esto, bailaba muy bien. Sigue siendo oración cuando le quite el sujeto. Entonces, ¿cuál es la oración subordinada? La oración subordinada es esta. ¿Sí? Entonces, en oración subordinada hay una oración principal y una oración subordinada. De ahí viene su nombre, tipos de oraciones subordinadas sustantivas. Entonces, la oración subordinada debe tener un verbo antecedido por enlace subordinado. Yo no puedo decir, él llegó tarde y bailamos, no tiene sentido. El que llegó tarde bailaba muy bien. ¿Bien? Veamos de complemento directo. En otras palabras, en otros libros, en otra bibliografía van a encontrar no así, de objeto directo. ¿Cómo iría? Oración compuesta, subordinada, sustantiva en función de objeto directo. O como complemento directo también. Entonces, la proposición subordinada hace la función de complemento directo. ¿Bien? En otras palabras, la proposición subordinada hace la función de objeto directo. El otro nombre del complemento directo es objeto directo. Ejemplo, Lourdes afirmó que vendría. Lourdes afirmó es una oración. Agregamos que vendría. Si yo digo, ¿qué afirmó? Por ejemplo, en oración simple, ¿cómo sería? Lourdes afirmó el retorno de Juan. Entonces, es oración simple. Pero Lourdes afirmó que vendría. Entonces, ahí acá hay un verbo y hay un enlace subordinante. Entonces, esta es una oración compuesta, subordinada, sustantiva en función a objeto directo, objeto indirecto. De complemento directo, ¿no? La proposición subordinada hace la función de complemento indirecto. La asociación otorgó el premio a quienes sabemos. Por ejemplo, el premio sería objeto directo. El premio es objeto directo. Entonces, un objeto indirecto, un complemento indirecto, siempre tendrá una preposición. Siempre tendrá una preposición. Bien, entonces digo, la asociación otorgó el premio a quien sabemos. Verbo en la oración simple, o en la oración principal, otorgó. Verbo en la oración subordinada, a quien, perdón, sabemos. De complemento agente. La proposición subordinada realiza la función de complemento agente. Entonces, no siempre se irá complemento agente, simplemente agente, también agente. Entonces, el término complemento agente ya es de la gramática tradicional, es válido, cualquiera de ellos, es válido. Entonces, fue acusado por quienes menos pensábamos, complemento agente. Entonces, fue acusado, yo digo, fue acusado por los insurgentes. En ese caso sería oración simple. Pero cuando es oración compuesta, ya está un verbo, pensábamos.
Miren, la forma verbal. Habíamos visto en sesiones anteriores el comportamiento del verbo. Miren acá, ¿no? Por quienes menos pensaban, no se dice, pensábamos. Ya está en participio el verbo. Está en participio. ¿Bien? Entonces, complemento del nombre. Ahora, oración compuesta del complemento del nombre. Entonces, en otras palabras, esto sería oración compuesta subordinada en función de modificador directo dentro del sujeto. Entonces, la proposición subordinada hace la función de un complemento del nombre. Si yo digo, por ejemplo, el tigre blanco, ¿cuál es el modificador directo? Blanco. Esa palabra blanco se reemplaza como oración subordinada. Ejemplo, he perdido la esperanza de que vuelva. He perdido la esperanza de que vuelva. Entonces, de que vuelva complementa a este sustantivo esperanza dentro de la estructura del predicado. ¿Bien? Ahora, de oración compuesta subordinada sustantiva en función de complemento de adjetivo. La proposición subordinada hace la función de un complemento de adjetivo. Ejemplo, estábamos seguros de que aprobaría. Estábamos seguros de que aprobaría. Complemento adjetivo. ¿Bien? Nota, las proposiciones subordinadas sustantivas van siempre introducidas por una conjunción completiva o conjunción subordinante, que, si, por un interrogativo, qué, cuál, quién, o por un relativo sin, antecedente expreso quién o qué, precedido de un artículo. Bien, entonces acá tenemos los ejemplos por cada caso. Veamos el siguiente, la siguiente diapositiva. Algunos tipos de oraciones subordinadas adverbiales. Ahora ingresamos a adverbial. Sabemos, para esto hay que recordar y refrescar la mente que los adverbios pueden ser de tiempo, de lugar, de modo, adjetivos comparativos o causales o finales. En función a esos adverbios está la clasificación de las oraciones compuestas subordinadas. Entonces, en oración compuesta subordinada adverbial de tiempo, así sería el nombre largo de la oración, o simplemente oraciones adverbiales. El hecho de decir oraciones adverbiales exactamente está en el plano de la subordinación. Entonces, expresa un tiempo anterior, simultáneo o posterior respecto de la proposición principal. Entonces, ejemplo, mis amigos se fueron cuando empezó a llover. Circunstancial de tiempo, cuando empezó a llover. ¿Sí? Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, ahí estamos, dicen, a ver, un segundo, quieren ingresar a la sala algunos, a ver, solamente está 3, ya, retornemos. Dice, mis amigos se fueron cuando empezó a llover. Eso da idea de tiempo, circunstancial de tiempo. Ahora, estas oraciones se pueden convertir a oraciones simples. Yo digo, por ejemplo, mis amigos se fueron al inicio de la lluvia. Es oración simple. Pero cuando decimos, mis amigos se fueron cuando empezó, hay un verbo conjugado, empezó a llover. Empezó a llover. Perífrasis verbal. Yo había explicado, ¿qué es una perífrasis? Una perífrasis es de 2 a más oraciones. 2 a más oraciones. Bien. Tenemos de lugar. Entonces, en otras palabras, sería oración compuesta, subordinada, adverbial de lugar. O simplemente oración, a esto se llama en oración compuesta oraciones locativas, de acuerdo al lugar. Entonces,
van introducidas por la conjunción, donde que puede ir precedida de preposiciones. La proposición puede sustituirse por un adverbio del lugar, aquí, allí. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos ahí, ejemplo, escóndete en donde no te vea. Circunstancial de lugar. Escóndete. Ya es la oración principal, verbo principal. En donde no te vea. Vean es el verbo de la oración subordinada del lugar. ¿Sí? Oración compuesta. Hay que tener en cuenta que este tipo de oraciones bastante cortas es bastante compleja de entender y analizar. Todavía no estamos ingresando al plano de análisis sintáctico. Este tema es bastante complejo y es bastante amplio. Bien, entonces, esto solamente es un ligero preámbulo. Este tema no se enseña tocando todos los temas específicamente. Un año es muy corto para enseñar todo esto. Es a grandes rasgos. Entonces, mi recomendación es que siempre, en cualquier curso, ustedes amplíen sus conocimientos. ¿No? Entonces, el tema de gramática es muy amplio, pero son puntos en una pregunta de admisión. Bien, veamos ahora, oración compuesta subordinada adverbial de modo, o simplemente oraciones modales. Su otro nombre es oraciones modales. Cuando escuchen eso, de hecho que es una oración compuesta. La proposición expresan el modo o manera en que se realiza la acción verbal y puede sustituirse por el adverbio así. Ejemplo, contesté, como tú me dijiste. El verbo está ahí, dijiste. Contesté. Ahora, se puede construir la oración extensa, pero para que no sea tan extensa, brevemente, contesté. Saben muy bien de que un solo verbo conjugado ya es una oración, y más el enlace subordinante como, ¿no? Aquí sí podemos encontrarle sujeto inclusive, pero aquí en la oración principal no. En la oración subordinada le encontramos el sujeto que es tú. ¿Ya? El objeto directo también. El enlace subordinante también. ¿Con quién? Entre la oración principal con la oración subordinada. Ahora, oraciones comparativas. En otras palabras se dirá oración compuesta, subordinada, adverbial, comparativa. Muy largo, pero es importante saberlo. O simplemente oración comparativa. Cuando me diga oración temporal, de tiempo se dice oración temporal, locativa, modal, comparativa. Son oraciones compuestas, no son oraciones simples. Entonces, tenemos ahí, me compré un coche, como el que me dijiste. Pero la oración subordinada, adverbial, comparativo es esta. Solo esta. ¿Sí? Tenemos causales. La proposición subordinada manifiesta una causa que se desprende de la proposición principal. Oración causal se llama eso. En oración, en nombre completo se diría oración compuesta adverbial de causa. Oración compuesta subordinada adverbial de causa. Simplificado, oraciones causales. La proposición subordinada manifiesta una causa que se desprende de la proposición principal. ¿Bien? Ejemplo. Ganó la carrera porque se preparó bien. Entonces tenemos ahí. Por ejemplo, ¿qué ganó? Yo pregunto, ¿qué ganó? La carrera es objeto directo, pero en este caso es circunstancial causal, porque se preparó bien. También puede invertir la acción verbal. Perdió la carrera,
porque no se preparó bien. ¿Sí? Y sigue en la misma estructura. Veamos finales, oraciones finales. La proposición subordinada indica la intencionalidad con que se produce la acción del verbo principal. Entonces, le contó una mentira para que le dejase entrar. Entonces, es una argumentación ahí. Le contó una mentira para que le dejase entrar. Este es circunstancial de finalidad. Entonces, para concluir, la proposición de subordinadas adverbiales van introducidas por conjunciones o locuciones conjuntivas estudiadas en el tema correspondiente. Entonces, veamos en la siguiente diapositiva. Ahora vamos a recordar. ¿Cómo identificar oraciones compuestas? Señalar los verbos. Son pautas para poder identificar oraciones compuestas. Señalar los verbos. Primer paso. Ana estudia en Madrid y sus padres viven en Brasil. De la primera oración o proposición estudia y de la segunda es vive. Conjugado. ¿Quién los une a estas dos oraciones y que se convierten en proposiciones? La conjunción y. Ana estudia en Madrid y sus padres viven en Brasil. Después, buscar el nexo que une las proposiciones. Ana estudia en Madrid y sus padres viven. ¿Cuál es el nexo? Es las conjunciones copulativas. I, O, U. En este caso es la I, Y. Conjunción copulativa. Ahora, delimitar las proposiciones que se componen en la oración compuesta. O sea, delimitar las proposiciones que componen la oración compuesta. Ana estudia en Madrid y sus padres viven en Brasil. Entonces, analizar de forma independiente cada proposición. Sujeto. Ana. Predicado. Estudia en Madrid. Sujeto. Sus padres. Predicado. Viven en Brasil. De cada oración hemos identificado su sujeto y su predicado. Simples o compuestas. Tus vecinos estuvieron haciendo ruido toda la noche. Esa es una oración simple. Tus vecinos estuvieron haciendo. Es el núcleo del predicado. Verbo. Es una oración simple. Avisa a tus compañeros cuando llegues. Oración compuesta. Avisa. Llegues. Verbo en subjuntivo. Otra. Volvía todos los días a la misma esquina. Volvía todos los días. Volvía todos los días a la misma esquina. Es una oración simple. Un solo verbo. Entonces, tenemos en la hoja, en la oración 4, por mucho que se diga sobre ellos, son personas honradas. Verbo principal son. Verbo subordinado, diga. Oración compuesta, subordinada, ¿no? Por mucho que se diga sobre ellos, son personas honradas. El enlace subordinante para el verbo es que. Dice, los abogados buscan defender a sus clientes. Los jueces dictaminar las sentencias. Los testigos eliminar las dudas. Esta es una oración compuesta por yuxtaposición. Una oración por yuxtaposición utiliza en vez de conjunciones punto y coma, dos puntos, coma, etc.
Ejercicio 6. Ejercicio. El adulterio constituye una violación grave a la confianza marital. El adulterio constituye una violación grave a la confianza. ¿Es oración compuesta o simple? Es una oración simple, hay un solo verbo constituye. No hay más verbos. Ahora, la democracia es una buena forma de gobierno y la mayoría así lo cree. Es verbo copulativo. Primera oración termina ahí y la conclusión y. La mayoría así lo cree. Verbo de la segunda oración o verbo de la segunda proposición. Todavía no han llegado los excursionistas. Oración compuesta, oración subordinada o básicamente oración simple. Es una oración simple, el verbo. Han llegado. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Seguimos en oración compuesta. En oración compuesta. Tiene dos o más verbos conjugados. Para tener presente ahí, tiene dos o más verbos conjugados. Pueden ser independientes, coordinadas o dependientes subordinadas. Las oraciones coordinadas pueden existir independientemente, pero las oraciones subordinadas siempre dependen de una oración principal. Esa es la diferencia. Hablaron toda la noche. Oración simple. Hablaron y rieron durante toda la noche, pero no pasó nada más. Oración compuesta, coordinada. ¿Sí? Nuevamente, entonces, esa oración compuesta formada por tres proposiciones acá. Hablaron y rieron durante toda la noche, pero no pasó nada. Hablaron y rieron durante toda la noche. 2 y 3, pero no pasó nada más. Hay que tener en cuenta y cuidado cuando existe una Y, en este caso confuso, pero existen tres proposiciones. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Poner atención. Las oraciones compuestas pueden ser yuxtapuestas, subordinadas, ya, no se unen por un nexo, sino por coma, punto y coma o dos puntos. Son casos de las soluciones compuestas. Aquí a veces hace frío, otras de asfixia. Luego tenemos dos o más oraciones se encuentran en el mismo nivel sintáctico. Bien. Tengo 4 hermanos y soy la menor de ellos. Tengo y soy. Entonces, básicamente aquí estamos diferenciando los tipos de oraciones en función a su nomenclatura o clasificación respectiva. Bien, entonces, pasemos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, y ahora, coordinadas, subordinadas o yuxtapuestas. Vamos a identificar si son coordinadas, si son subordinadas, si son yuxtapuestas. ¿Bien? Entonces, yuxtapuestas. Entonces, ahí vamos a subrayar si son coordinadas, si son subordinadas o yuxtapuestas. Dice, Juan asegura que esta tarde irá al fútbol. Es una oración compuesta subordinada. Luego, en la segunda oración, explicó su caso y protestó y se enfadó. Oración compuesta coordinada copulativa. Agreguen ahí su clase.
Esa es una oración compuesta, coordinada, copulativa. Dice, explicó su caso y protestó. Es una oración compuesta, coordinada, copulativa. Busca en la noche, alcoba. Yo miraré en el salón. Entonces, aquí existe una coma. Busca en la alcoba, coma, y yo moriré en el salón. Entonces, estamos identificando oraciones en base a la teoría y a la explicación que se está dando. Lo prosigo ahí. Busca en la alcoba, yo miraré en el salón. Busca el verbo busca en la alcoba. Miraré en el salón. Aquí hay una coma. Es una oración compuesta yuxtapuesta. Al costado deben anotar. Oración compuesta yuxtapuesta. Llámame por teléfono. Hablaremos del asunto. Es otra oración compuesta yuxtapuesta. Otra. Miró a su alrededor. Miró a su alrededor. No había nadie. Esa es una oración yuxtapuesta. Miró a su alrededor. No había nadie. Oración yuxtapuesta. Ahora, miró hacia el... no suele venir por la mañana, pero tal vez hoy lo haga. Venir, suele venir. Perífrasis verbal. ¿No? Hoy lo haga. Entonces, es una oración compuesta yuxtapuesta. ¿Terminó? Ya, entonces, ha sufrido una grave avería en el coche que alquiló. Oración compuesta subordinada sustantiva. Bien, entonces, dice la oración, ha sufrido una grave avería en el coche que alquiló. Ha sufrido, perífrasis verbal. No, una grave avería en el coche que alquiló. Entonces, ¿qué alquiló? Oración subordinada, alquiló. Siguiente, corre, persíguela, no la pierdas de vista. Oración compuesta, subordinada. Pasemos a la siguiente diapositiva. Para saber más, elegimos una canción en donde debes encontrar al menos una oración subordinada. El grupo se llama La Quinta Estación y la canción es de Me Muero. Incluimos un enlace o un video de la canción en YouTube. Ya. Entonces, ahí estamos. Pasemos acá. Ahí están los versos de la canción. Me muero, la quinta estación. Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Entonces, si yo enlazo acá, pido por tus besos, coma, eres tú mi alegría. Es una oración compuesta, subordinada. Pido que no me falles. Acá hay una oración subordinada, que no me falles. Oración compuesta, pido, verbo principal, que no me falles. Aquí hay una oración compuesta adverbial.
Dice, que nunca te amé, me vayas. Que nunca te amé,